Vamos, por favor, a abrir vuestras Biblias a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Yo voy a estar leyendo las Biblias Américas y lo tengo aquí en la pantalla también. Si queréis seguir aquí en la pantalla o si tienes tu teléfono, aquí está. ¿Vale? Marcos capítulo 13. Dice, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Y Jesús comenzó a decirles: Mirad, que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo eso suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debes estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje, ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta. Ved que
ved que os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día... eso es, lo he repetido, perdona. 34. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si es al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Yo quiero empezar diciendo que este capítulo es difícil, ¿vale? Hay mucho debate sobre cada versículo casi. Yo lo voy a explicar lo mejor que pueda, según mi humilde entendimiento, y voy a intentar ser lo más fiel al texto posible. Pero seguro que puedes encontrar otras opiniones sobre todas y cada una de las cosas que yo voy a decir esta tarde, ¿vale? Así que, habiendo dicho eso, vamos a ver qué dice. Vamos a empezar notando que al principio Jesús lo deja muy claro que el templo ha llegado a su fin, ¿verdad? Aquí lo dice explícitamente. Jesús dice, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y al oír esto, los discípulos le hacen dos preguntas conectadas. A ver qué son. Versículo 4. Les preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? En el contexto, ¿qué es esto y qué son estas cosas? Es la destrucción del templo y todo lo que eso conllevará. Eso es lo que los discípulos quieren saber. Querían saber cuándo el templo iba a ser destruido, y dos, querían saber qué señal habrá de antemano para que ellos pudieran estar preparados para la destrucción del templo. Eso es lo que preguntan, ¿verdad?
Entonces, si es así, lo que sigue en este capítulo es la respuesta de Jesús a estas dos preguntas. ¿Cómo responde Jesús? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Y qué será la señal de que eso va a pasar? Muy rápido. Vendrán falsos cristos, versículo 6. Eso ya estaba pasando en los días de los apóstoles. La primera de Juan 2:18 dice, hijitos, Juan lo está escribiendo, hace 2000 años. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Así eso ya estaba pasando en los días de los apóstoles. Versículo 7. Habrá guerras y rumores de guerras. Versículo 8. Conflictos internacionales, terremotos, hambre. Versículo 9. Habrá persecución por causa de Cristo con la promesa de la presencia del Espíritu Santo. Versículo 10 dice, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Mira cuán lejos llegó el Evangelio dentro de las vidas de los apóstoles. Miremos esto. Hay un mapa aquí, es un poco pequeño, perdón. Esto es el Imperio Romano en el primer siglo, ¿vale? Todo lo que vemos en rojo. Antes del año 70, es una fecha muy importante, recordar ese número, esa fecha, el año 70. Antes del año 70, el Evangelio, los apóstoles habían llevado el Evangelio desde Jerusalén a través de Siria, Capadocia, Galacia, Asia, Macedonia, aquí en lo que es Grecia, Dalmacia, había llegado a Roma, sabemos que había cristianos en Alejandría, y puede ser que Pablo, no sabemos seguro, puede ser que Pablo llegó a una tierra por ahí que se llama Hispania, a una tierra por ahí. Puede ser. Eso es lo que sabemos seguro de la Biblia. Hay algunas tradiciones muy antiguas que son difíciles de verificar, lo admito, pero existen. Algunas tradiciones dicen que en el primer siglo el Evangelio llegó hasta, yo no sé cómo decir esto en español, Georgia es un país por aquí, y Armenia, a esos dos países, y ¿cómo es? Jordania. Bueno, uno de esos. Es uno de esos países que no se ve en el mapa. Aquí. Puede ser que llegó hasta allí. Sabemos que llegó hasta el imperio justo al lado del imperio romano. Y puede que llegara hasta la India. Pero bueno, en el primer siglo, mira cuán lejos había llegado el Evangelio, ¿vale? Así que, versículo 12. Familias serán divididas a causa de Cristo. Versículo 13. Los discípulos serán odiados. Y versículo 14. La abominación de la desolación, dice. Yo quiero enfatizar, quiero que entendamos, todas estas cosas, según Jesús, pasaron durante la vida de los apóstoles, en el primer siglo, antes del año 70. Esta última, la abominación de la desolación. Y Jesús dice que esa abominación será puesta donde no debe estar. ¿Qué quiere decir eso? En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel profetiza que en algún día alguien vendría y establecería lo que él llama la abominación de la desolación en el templo. Es decir, alguien va a poner algo en el templo que profanará el templo. ¿Verdad? Eso es lo que es una abominación. Es lo que profana el templo. Daniel no dice exactamente qué es esa cosa,
¿qué será? Pero, por ejemplo, si pones un ídolo a otro Dios en el templo de Dios, eso va a profanar el templo, ¿no? Y ese acto sería una abominación delante de Dios, ¿no? Si haces eso. Así que en versículo 14, cuando Jesús dice, Jesús dice más o menos esto. Oíd, chicos, cuando veáis a alguien entrando en el templo y profanándolo, por ejemplo, si esa persona pone un ídolo dentro del templo, corred. La destrucción del templo está cerca. Ahora es difícil saber de la historia exactamente cuándo esa abominación de desolación fue puesta en el templo. Hay varias teorías. La verdad, para nosotros esta tarde no importa exactamente cuál evento que Jesús se está refiriendo aquí. Eso no es lo más importante. Los discípulos, al verlo, habrían sabido, ellos habrían entendido, oye, eso es lo que Jesús había dicho, vamos. El punto era que cuando sus discípulos vieran ese evento, que salieran corriendo de Israel. Versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Según mi parecer, los años previos de la destrucción del templo fueron muy difíciles en Israel. En el año 66, los judíos rebelaron contra los romanos. ¿Y qué hacen los romanos si un pueblo se rebela? Los romanos emprendieron una guerra contra los judíos que resultó en la destrucción del templo en el año 70. Según mi parecer, los años previos a la destrucción del templo eran, por lo menos pueden ser, ese tiempo de tribulación que Jesús menciona aquí. ¿Vale? Versículo 24 y 25. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. El lenguaje que Jesús usa aquí es lenguaje estándar, digamos, para hablar del juicio de Dios y para hablar de un cambio completo en el orden mundial que vendrá como resultado del juicio de Dios. Habrá juicio y ese juicio será tan completo que todo el orden mundial cambiará como consecuencia de ese juicio. Por ejemplo, en Isaías 13, Dios anuncia la destrucción del imperio babilonio. Dice que juzgará a los babilonios y que los reemplazará con otro poder mundial, los medos. Escucha Isaías 13, 9 a 10. Dice, he aquí, el día del Señor viene con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Suena familiar el lenguaje, ¿no? Y después, versículo 17 dice, he aquí,
Dios dice, incitaré contra ellos, contra los babilonios, a los medos. Y ellos van a tomar el lugar de los babilonios como el poder número 1 en el mundo. Otra vez, note el contexto de este tipo de lenguaje sobre el oscurecimiento del sol y de la luna. El contexto es el juicio de Dios y de un gran cambio en el orden mundial. ¿Vale? Voy a proponer algo y no tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿vale? No pasa nada. Voy a proponer que en Isaías 13 el oscurecimiento del sol y la luna es una manera metafórica de hablar de los grandes cambios que estaban a punto de ocurrir. Es como si los cambios en el orden mundial hubieran sido tan abrumadores y extensos que ni siquiera el sol y la luna quedaran exentos de sus efectos. Así entiendo el lenguaje. Y según mi parecer, Jesús está usando el mismo lenguaje en Marcos 13, 24 y 25 para hacer el mismo punto. Después de ese periodo de tribulación intensa en Israel, por fin entonces llegará el juicio de Dios, Jesús dice. Y personalmente creo que Marcos 13, 24 es una referencia a la destrucción del templo. Y su destrucción es el juicio al que Jesús está refiriéndose aquí en Marcos. Y Jesús dice, cuando pase eso, ten cuidado porque va a afectar todo. Habrá un cambio tan drástico para el pueblo de Dios que nada será como era antes. Así será de grande el cambio. La destrucción del templo a manos de los romanos en el año 70 fue absolutamente devastadora. Lo sabemos la historia. El emperador romano mandó que su ejército destruyera la ciudad y el templo también. Josefo nos relata, un historiador del primer siglo, Josefo nos relata que los soldados romanos desmantelaron el templo, literalmente piedra por piedra, para poder sacar el oro que se había derretido y que se había metido entre las piedras del templo. O sea, literalmente no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Josefo también dice que 97,000 judíos fueron llevados al cautiverio y más de 1,000,000 de personas se murieron en esa guerra. Esto significa que fue mucho peor que la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. a las manos de los babilonios. Fue horrible. Y este evento, el juicio de Dios, la destrucción del templo, cambió absolutamente todo para los judíos. Perdieron el centro de su religión, el lugar donde la presencia de Dios moraba y donde hacían sacrificios. Y para ellos absolutamente nada quedó igual después de ese momento. Y yo creo que a eso se refiere Jesús en los versículos 24 y 25. Así que, al llegar al versículo 25, por fin Jesús ha contestado las preguntas de los discípulos. Sus preguntas eran: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Y qué será la señal de su destrucción que está cerca? Y Jesús responde así: vais a ver muchas cosas, y da una lista, ¿no?
Ahora, cuando veáis la colocación de una abominación en el templo, huid, porque va a empezar un tiempo de tribulación extrema en Israel. Y después de todo eso, después de ese tiempo de tribulación, el juicio de Dios vendrá, el templo será destruido y los cambios al orden mundial serán tan extensos que ni siquiera el sol y la luna y las estrellas quedarán exentos. Ahora, empezando en el versículo 26, Jesús les dice algo que no han preguntado. Jesús está ofreciéndoles más información que no habían pedido. Versículo 26 y 27. Dice, entonces, es decir, en algún momento después de la destrucción del templo, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El templo fue destruido en el año 70, así que en algún momento después de que pase eso, entonces vendrá otra vez el Hijo del Hombre. Eso será su segunda venida. ¿Y qué hará al venir la segunda vez? Jesús enviará a sus ángeles, porque les pertenecen, porque a Él le pertenecen, a sus ángeles a recoger a su pueblo para estar con Él para siempre. Ahora, si es así, entonces eso significa que si quieres ubicarnos a nosotros hoy en día en Marcos 13, según mi opinión, y no es la única opinión, según mi opinión, vivimos entre los versículos 25 y 26. Vivimos allí. El juicio de Dios, la destrucción del templo, pasó en el año 70 y durante los últimos 2000 años hemos estado esperando lo que Cristo describe en el versículo 26, su segunda venida. Su segunda venida es, según mi entender, el próximo evento en el calendario de Dios. Ahora, habiendo explicado todo eso, mira lo que Jesús dice después. Versículos 28 y 29. De la higuera, dice, aprended la parábola. Cuando sus ramas ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Vale? Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Primero entendamos la parábola. Sabemos que cuando un árbol empieza a echar hojas, el verano viene, o sea, está cerca, viene pronto. Igualmente, Jesús les dice a sus discípulos que cuando ellos vean que suceden y dice estas cosas, entonces sabrán que algo más está cerca. Dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué son estas cosas? Recordemos la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas, otra vez, la destrucción del templo y todo lo que eso conllevará, se hayan de cumplir? Así que Jesús dice, cuando veáis, otra vez, estas cosas, es decir, cuando veáis la destrucción del templo y todo lo que eso conllevará, entonces sabréis que algo, otra cosa está cerca, está a las puertas, dice.
segunda pregunta. Al ver la destrucción del templo, ¿qué estará cerca? Buena pregunta. La Biblia de las Américas pone, sabed que Él está cerca. La NVI pone, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. La Reina Valera dice, conoced que está cerca a las puertas. No hay sujeto en la Reina Valera. Así es en el griego, en el original. Tanto la LBLA y la NVI, y no he mirado otras versiones, añaden un sujeto que no está en el original. Dice, está cerca, algo está cerca, dice. Así que Jesús está diciendo, la destrucción del templo significa que algo está cerca. Y tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué es ese algo o alguien? Sigamos leyendo versículos 33 a 37. Jesús dice, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. 35. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Sí, al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Cuando veáis, discípulos míos, Jesús dice, cuando veáis la destrucción del templo, ¿qué estará cerca? Yo diría, la venida del Señor de la casa estará cerca. Es decir, la segunda venida de Cristo mismo estará cerca cuando veáis eso. Vemos entonces lo que Jesús ha hecho en este capítulo. Sus discípulos le hacen una pregunta acerca de la destrucción del templo y la señal que acompañará esa destrucción. Eso era su pregunta. Y después de contestar esa pregunta, Jesús básicamente dice, la verdad, chicos, es que la destrucción del templo y todo lo que eso conlleva es una señal de algo mucho más importante que pasará. La destrucción de templos es una señal de que yo estoy a punto de volver otra vez. Esto significa que Jesús ha estado cerca, dice, a las puertas. Lo podemos ver a las puertas durante los últimos 2000 años. Desde el año 70. Así entiendo yo lo que Jesús está haciendo aquí, ¿vale? Miremos una cosa rápidamente. Los versículos 29 y 30. Dice, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Estos versículos han causado a muchas personas muchos problemas durante los últimos 2000 años. Estaba diciendo Jesús aquí que Él volvería dentro de su generación y que su generación no pasara antes de que Él volviera otra vez. Eso es lo que está haciendo. Mucha gente ha dicho que sí y por lo tanto mucha gente ha dicho pues Jesús se equivocó, realmente no volvió. O sea, ¿dónde está? Yo propongo que cuando Jesús dice aquí que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, todo esto significa
exactamente lo que ha significado en todo este capítulo, la destrucción del templo. Entonces Jesús simplemente estaba diciendo que esa generación no pasaría hasta que el templo fuera destruido. Y eso es exactamente lo que pasó en el año 70, unos 35 años después de que Cristo murió y resucitó. Así que, según mi entender, a grandes rasgos, Marcos 13 funciona así. Jesús dice, el templo será destruido. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo será su destrucción? ¿Y qué será la señal de que está a punto de pasar? Jesús les dice varias cosas que sucederán antes de la destrucción del templo. Por ejemplo, alguien lo profanará. Y después de contarles todo eso, Jesús les dice que la verdad es que la destrucción del templo es una señal de que algo aún más importante está a punto de ocurrir. Jesús está a punto de volver. Dice Jesús, como si dijera, mi segunda venida es inminente. Es decir, pasará pronto, sea dentro de 2 años o 2000 años. Será pronto. No hay nada más que tenga que pasar hasta que pase eso. Eso es el próximo evento en el calendario de Dios. Y hemos estado viviendo con esa esperanza desde el año 70. En este capítulo Jesús hace la aplicación. No tenemos que inventar nada. 3 veces en los versículos 33 a 37 Jesús manda que sus discípulos velaran, dice. Es decir, que estén a la expectativa de su segunda venida. Si la destrucción del templo que pasó en el año 70 significa que su segunda venida está cerca, entonces Jesús quiere que sus seguidores vivan a la expectativa de su segunda venida porque puede ocurrir en cualquier momento. Eso es la aplicación que Jesús hace. Ahora quizás, si eres como yo, te desanimes un poquito pensar que aún después de 2000 años, Cristo no ha venido a ver. Y si te sientes así, yo quiero que oigamos esta frase esta tarde, que he tenido que predicarme a mí mismo esta semana pasada. Cristo merece la espera. Esperar su segunda venida es lo que nos ha mandado que hagamos. Y si nosotros, como su iglesia, tenemos que esperar otros 2000 años, Cristo seguirá mereciendo la espera. Puede que nuestra generación, como tantas generaciones antes de nosotros, sea como una de las múltiples generaciones del pueblo de Dios que nació, vivió toda su vida y murió en cautiverio en Egipto, esperando la venida de un Salvador, Moisés, a sacarlos de Egipto. Nuestra generación puede ser como una de esas generaciones. Y si es así, si eso es lo que Dios tiene para nosotros, si vivimos toda nuestra vida esperando la venida de alguien que no vendrá antes de que nosotros muramos, aún así Cristo, como Cristo mismo vale la pena, esperar por Cristo también vale la pena. No será en vano esperar a Cristo y que estemos seguros de eso. Y si estamos seguros de eso, entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo se ve la vida de la persona que está a la expectativa de la segunda venida de Jesús? Creo que los versículos 34
4 y 35 nos ayudan mucho a contestar esa pregunta. Dice, es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, a cada uno, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, dentro de 2 años, dentro de 2000 años. Jesús ha ido de viaje, es decir, ha ido al cielo. Pero antes de marchar, dejó a sus siervos encargados con algo. Es decir, les ha dado a cada uno su tarea. Les ha dado a cada uno una obra en particular. Por ejemplo, Efesios 4:8 dice, cuando Cristo ascendió a lo alto, ¿qué hizo cuando ascendió al alto? Dio dones a los hombres. Y Pablo nos da algunos ejemplos. Dice en ese contexto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Y eso no es una lista exhaustiva. Por ejemplo, Pablo dice lo siguiente en Romanos 12, 6 al 8. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. La primera de Corintios 12, empezando en el versículo 7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagrosa, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y no pensemos que estas listas tampoco sean exhaustivas. Al ascender al cielo, Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, dones específicos para llevar a cabo tareas específicas. Y los que viven a la expectativa de su segunda venida, viven sus vidas poniendo en práctica los dones que el Señor les ha dado para cumplir esas tareas. En el reino de Dios, Dios mueve el universo a través de las oraciones de su pueblo. ¿Tienes el don de oración? Que el Señor te pille orando cuando vuelva otra vez. ¿Tienes el don de servir a otros con humildad? Que el Señor te pille fregando los cacharros cuando Él vuelva otra vez. ¿Tienes el don de compasión? Que el Señor te pilla en medio de una conversación en la que estás animando a alguien muy desanimado cuando Él vuelva otra vez. La persona que vive así está a la expectativa de la segunda venida de su Señor. Pero claro, para poder vivir así, primero tienes que saber los dones y las tareas
que el Señor te ha dado a ti personalmente. La llegada de un nuevo año es un buen momento para reflexionar, ¿no? Nos animo a pausar y pensar, ¿cuáles son los dones y las tareas que Dios me ha dado a mí? ¿Cuáles son las tareas específicas que Dios quiere que yo lleve a cabo dentro de su reino? Y lo bueno es que no tienes que contestar esas preguntas solo. De hecho, no deberías contestar esas preguntas solo. Somos un cuerpo. A veces es más fácil para otros contestar esas preguntas para ti en vez de uno solo. Y una vez que hayamos identificado los dones específicos que Dios nos ha dado para llevar a cabo las tareas específicas que Él nos ha asignado, entonces, claro, la pregunta es, ¿pondremos en práctica esos dones? ¿Seremos obedientes porque lo amamos? Eso requiere mucho esfuerzo, la verdad. Pablo lo dice así en la segunda de Timoteo 1:6. Dice a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios te ha dado un don, Timoteo, muy bien. Ahora, aviva el fuego de ese don. Ponlo en práctica, hazlo funcionar, hazlo crecer. Y que el Señor te pille ejerciendo ese don en el momento que Él vuelva otra vez. Que el Señor nos pille a nosotros, utilizando nuestros dones y cumpliendo nuestras tareas cuando Él vuelva otra vez. Porque Cristo merece la espera. Yo quiero animaros, iglesia amada. Nuestro Señor está cerca, está a las puertas, dice. Que vivamos a la expectativa de su llegada. Oramos juntos. Señor y nuestro Salvador, te amamos por quien eres, por lo que tú has hecho, por tu amor por nosotros, amor inmerecido. Te amamos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles aquí. Queremos serte fieles. Es el deseo de nuestro corazón. Queremos obedecerte. Te amamos y por eso queremos obedecerte. Queremos poner en práctica los dones que nos has dado. Queremos vivir a la expectativa de tu segunda venida. Pero nos es muy difícil, así que te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te confesamos, Señor, que muchas veces estamos más interesados en cualquier otra cosa que el hecho de que tú estás a las puertas del universo, a punto de entrar otra vez. Y lo que nos importa a nosotros es el fútbol, la economía, lo que está haciendo Putin. Señor, confesamos que nuestras prioridades no son muchas veces alineadas con tus prioridades. Te lo confesamos, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a vivir como tú nos has mandado en este pasaje, a la expectativa de que nuestro buen Salvador, el que ha muerto por nosotros, va a volver a recogernos, a estar con Él para siempre. Que vivamos todos los días con esa esperanza. En el nombre de Cristo. Amén.